vamos a hacer la liberación de los hijos, ¿sí? Esto ha sido muy tremendo explicar esto, porque hemos visto unos testimonios tremendos de que si un padre se responsabiliza de lo que le toca a él, sus hijos empiezan a ser libres. Es más fácil. A veces vienen padres y me dicen, vea, cámbiame mi hijo. Y yo le digo, señora, la que necesita cambiar es usted. Papá, viene un papá, vea, es que mi hijo tiene este problema y esto es mío. Señor, el que necesita proceso es usted. No, yo por qué, es ella, vea, es que esta china, si yo no le hubiera dado amor, ¿qué clase de amor le dio? Más bien fue alcahuete. Eso es lo que usted quiere decir. Usted no le dio amor, sino alcahuetería. Yo tuve disciplina armoniosa, o la controló. Y con esto aclaro algo que de pronto no quedó claro ahora, que de pronto algunos jovencitos se emocionaron para coger a los padres y todo. Ojo, el que un padre no puede, nadie debe controlar porque es pecado. No quiere decir que los hijos, estando bajo la autoridad de los padres, puedan hacer lo que quieran. Y usted no me puede hacer nada, o que interpreten todo como control. No, señor. Dios ha establecido un orden. Sí, lo que quiero decir es que el orden y la autoridad padres no se ejerce controlando al hijo, así sea un niño. Claro, hay un control sano cuando son niños hasta cierta edad. Claro, yo lo tengo que proteger, pero no sobreproteger. Si tú lo sobreproteges, el mensaje de que entra en su vida es de rechazo. No soy capaz de hacer las cosas solo. Y eso lo va a marcar y lo va a afectar en su vida. No hay que sobreproteger a nadie, pero tampoco hay que controlar. No controle, mío, no, y se queda, y no lo dejo, porque usted está viviendo. Usted sabe el control que hay detrás del control, miedo. Si usted es una persona que lucha con el control, usted tiene miedo, tiene que trabajar sus miedos. Una mamá que sobreprotege y que no deja hacer nada al niño es porque tiene miedo. Trabaje sus miedos, libere su niño. Pero hijos, eso no quiere decir entonces que no tengan que obedecer. Mis hijos saben que tienen que obedecer. Ahora, el pao si es bíblico. Pao está en la Biblia, no con la mano, con una varita, la varita de la corrección. Sí existe. Ahora, Dios no quiere que todo sea pao y tienes que saber hacer el pao. Debe haber un orden. Yo mis hijos ya perdí la cuenta de los días y años cuánto hace que no les doy en esas nalgas. Pero hace rato no les pao, hace rato. ¿Pero por qué? Porque uno empieza a sembrar en la forma en que Dios dice. Entonces se hace innecesario. O sea, no toca llegar a esa edad, pero ellos saben. Ya tienen 14 y 13 y ya me pasaron. Pero si llega a tocar pao, cojo una varilla y se las... Una varilla no, perdón, me retracto. Una vara, una tablita y pao. ¿Sí? Pao, ellos saben. Uy, mis hijos a mí, papá, una varilla. Ellos saben. Y los amo y ellos tienen claras sus reglas, saben qué deben hacer, qué no, consecuencias y todo, cuando digo no, etcétera. Desde niños aprendimos a ponerle eso. Les poníamos la corrección y todo, si no la aceptaban, la otra consecuencia, la advertencia, y después, y sigan llorando. Pero siempre tuve claro que uno debe de castigar quitando privilegios y no derechos. Un papá no debe quitar el derecho a su hijo de la comunicación. Y qué triste cuando dicen, no me vuelva a hablar. A mí no me vuelva a hablar porquería zumbambica, india patirrajada, animal de monte. A mí no me vuelva a hablar. No, eso es un derecho. Tiene derecho a hablar. Es que no come hoy, es un derecho. No castigues quitando la comida. Le castigas quitando privilegios, los que más le duelen, o las salidas, ¿sí? Entonces quitas privilegios y no quitas derechos. Y lo otro, el castigo nunca quita la relación. Ojo, el amor. Siempre a mis hijos les enseñé desde pequeño. Y sabes que te amo, ¿cierto que sí? Mío, hijo, tú sabes cómo me parte el alma a mí tener que... Pero sabes que me desobedeciste, entendiste que... Bueno, vaya ¿tienes rabia? Sí. Vaya, desahóguese con papá Dios. Y les enseñamos desde niño eso. A ellos les da risa ahí. Y les enseñamos desde niños que fueran y iban y entonces cogían la almohada. ¡Ay, papito Dios! ¡Ay, tengo rabia! Y al rato salían, te amo. Eso es clave, pero con nosotros por el desconocimiento no hicieron eso. Y a nosotros nos castigaban con el enojo a veces. O llegaba el castigo injusto, ese pellizco, y uno envió, y no llore,
Y no llore. Entonces, este tema es importantísimo. Vamos a liberar los hijos. ¿De qué se van a liberar, padres? Miren, yo también soy padre. Usted tiene que llegar a un punto de humildad, de reconocer, como dice la Biblia, todo entra por los padres. Entonces, hijos, cuidado, no se me justifiquen en eso. ¿Sí ve, mamá? Sí, mamá, es por usted. Entonces, lleve la rumba. No. Porque Dios te hace responsable. Sí entra por nuestros padres, pero usted, padre, yo ya le expliqué, no se deje manipular. Usted hoy va a cortar eso. Lo que entró en su hijo que realmente haya sido su culpa y la de su cónyuge por la forma en que lo concibieron o por lo que hayan hecho durante el vientre, en el nacimiento, en la infancia, en todas las etapas de la vida, usted es responsable del pecado que haya cometido contra él. De ese es que va a pedir perdón y de ese va a liberar a su hijo. De ahí para allá es responsabilidad de él, ¿sí? Ahora le animo, esto está en la Biblia. La autoridad de Dios, la cobertura de Dios, ¿sí?, que ha sido muy mal interpretada por muchos y que la han entendido mal. La cobertura de Dios es que Dios delega una sombrilla de responsabilidad al ser humano, principalmente a los hombres. Y sobre esa sombrilla, bajo esa sombrilla, Dios espera que yo cubra con esta sombrilla mía. Estoy bajo la sombrilla de Dios. Dios espera que yo cubra a mi esposa y a mis hijos. Pero si yo desobedezco, sobre todo los hombres, ahora la mujer también, la mujer no se vaya a liberar. Sí, mi hijo, sí, principalmente hombres. Tenemos una doble, triple y hasta cuádruple responsabilidad delante de Dios. Pero la mujer también puede romper su sombrilla. Pero sobre todo el hombre sale, digamos, se fue a adulterar. Uy, sí, y dijo que nadie lo vio. Ay, me fui para un motel con la secretaria. Y volvió. Cuando vuelva, esta sombrilla está rota. Y en esa área que él pecó, ¿en cuál área pecó? Sexual. En esa área su esposa y sus hijos se mojan. ¿Qué significa eso? Que en esa área sexual van a ser bombardeados y atacados. ¿Se acuerda que cuando yo caí en pornografía, que empezaron a ver mis hijos, sobre todo mi hijo mayor? Empezó a ver demonios, imágenes de vaginas que venían y lo atacaban de noche, siendo él un niño. Cuando el hombre abre, rompe su sombrilla, los que sufren son la esposa y los hijos. En cualquier área, en el área que sea, en negocios, robar, etcétera, todo sufre la familia. En esa área quiere decir que Satanás los va a atacar más, los va a bombardear, les va a insistir hasta que los convence de pecar en la misma área. ¿Sí ve? Y ahí es donde empezamos a ver todo el proceso de repetición de pecado. Eso es lo de la autoridad, la cobertura. Ahora quiero aclararle un temita que han malinterpretado muchos pastores y que quiero aprovechar que ustedes lo tengan claro. Esa famosa frase de que usted bajo qué cobertura está. Ningún hombre lo puede cubrir a usted. No se someta a cobertura de hombres. Una cosa es estar sujeto a la autoridad de alguien y otra cosa es someterse a la cobertura de un hombre que también es pecador como usted. Si usted se somete a la cobertura de un pastor, lo malo de ese pastor le va a caer a usted. ¿Sí ve? Entonces nadie puede ser mi cobertura. Si un pastor, un ministro o ahora los famosos superapóstoles le dicen que yo soy su cobertura, entonces le tendría que pagar todo, pagarle el arriendo, los servicios y todo, si va a ser el que lo cubre. El único que cubre es Dios. Pero muchos pastores que por el mismo daño e inseguridad que tienen han usado y han malinterpretado mal la cobertura para controlar a la gente en una iglesia. Y los controlan porque tienen miedo, porque no han entendido que la autoridad no es controlando a la gente ni manipulándola. Ay, usted no puede ir a esa iglesia, no vaya a ir a ese seminario de Heider, no vaya a ir a eso. Y controlan a la gente con el miedo de que no se salga de mi cobertura y que yo soy su cobertura y entonces usted me tiene que rendir cuentas. Y he visto gente hasta pidiéndole permiso a pastores para irse de vacaciones. ¿Qué es eso? Para tomar decisiones hasta dónde están, dónde no están. Ahora, si usted tiene responsabilidades, claro, sea responsable. No estoy diciendo que no, pero conozco gente llena de miedo. Ay, Heider, yo vine al seminario al escondido de mi pastor. ¿Qué? ¡Qué tristeza! Ay, Heider, yo voy a ir allá, pero si mi pastor se da cuenta, de pronto se enoja. No acepte eso. Póngale el límite con amor y respeto. Entonces han puesto en un super pedestal que la cobertura del hombre, y qué miedo pues de los superpastores y de todo. No, qué pena. La autoridad no es así. No se someta a cobertura de hombres. La Biblia solo tiene dos palabras
para cobertura. Una es positiva y la otra negativa. La positiva está en el Salmo 91. El que habita bajo la cobertura de Dios, el abrigo del Altísimo, morará bajo la sombra del Omnipotente. Y la otra está en Isaías, no recuerdo, se lo debo por favor, creo que es Isaías 26 si no estoy mal. Habla de la cobertura de Egipto, o sea, de que cuando se salen de la cobertura de Dios y van y buscan soluciones humanas, etc. No hay ninguna palabra donde explique que la cobertura tenga que ser un hombre, yo someterme al control de un líder espiritual, ¿no? Respeto a los líderes, sí. Sujeción a las autoridades, sí. No cobertura. Y eso se ha vuelto una moda. ¿Usted bajo qué cobertura está? Y hoy qué pecado, me va a pesar una cantidad de iglesias que podrían estar brillando en autoridad, buscando a ver un superapóstol, a ver, usted me puede dar cobertura. Espíritu de víctima, espíritu de víctima. ¿Cuál cobertura de hombre? Vaya, pregúntele a Dios qué es lo que lo mandó a hacer y hágalo sin miedo. Ahora, con esto yo no estoy incitándolo a usted diciéndole que es malo asistir a congregaciones. Es bueno, es bíblico, está en Hebreos 10:25. Donde Dios lo haya puesto, crezca allá, sirva allá, ayude, pero no se deje controlar de nadie. ¿Sí me hago entender? Entonces volvamos a la cobertura de los padres sobre los hijos. Le tengo una buena noticia. Resulta que en la Biblia una mujer logró que su hija fuera libre a distancia, porque le clamó a Dios, entendió que Dios lo podía hacer, se humilló y reconoció su falla, y la hija fue libre a distancia. Vamos a usar ese mismo principio, porque hemos visto que cuando un padre reconoce que con el cónyuge, así el cónyuge no esté acá. Mucha gente me pregunta, Haider, pero si mi cónyuge no está acá, no le gusta esos seminarios, él no viene, ¿será que sí funciona? Tú lo puedes hacer. Si tú estás sola acá o solo, tú tomas el poder y dices, bueno, Señor, mi cónyuge y yo pecamos contra este hijo, o contra este hijo que está en Venezuela, en México, que está allí, está. Entonces funciona. Tú solo necesitas reconocer eso para que quede más fácil quitarlo. Recuerda que no es Dios el que te está castigando, es el enemigo el que logró esa factura sobre tus hijos por lo que tú hiciste, ¿sí? Entonces lo que hayas hecho pudo haber sido directo o indirecto, pero tus hijos fueron afectados con rechazo, abuso o cualquier otra maldición. Maldijiste tu hijo y por eso hoy ves las consecuencias. De eso lo vamos a confesar a Dios y tu hijo va a ser libre a distancia. Esa historia está, ya le digo dónde está esa historia. Está en Mateo 15, 21 al 28, porque eso es lo que vamos a hacer ya antes de ir al descanso. Mateo 15, 21 al 28. La mujer tenía una hija endemoniada y se le arrimó a Jesús: Señor, por favor, mi hija es atormentada, por favor. Y Jesús le dijo: pero es que usted no es del pueblo de Dios. La mujer no era del pueblo de Dios. Le dijo: usted no es del pueblo de Dios y la liberación es para los hijos de Dios. Le dijo: pero por favor, aunque sean las migajitas. Y lo sorprendió esa actitud a Jesús y le dijo: ok, mujer, tú tienes como fe, listo, ve, tu hija ya fue libre. La liberó en ese momento por la actitud de la esposa. Hemos visto en nuestro seminario los siguientes testimonios. Una vez trabajé con un hombre, el hijo se había descarriado, venía bien y no, decidió: me voy de hippie, me voy a andar el mundo. Y ya estaba por allá en México, había dejado tirada la carrera, estaba metiendo marihuana y mantenía con unas depresiones tremendas y muy triste y con ganas de suicidio. Trabajamos con el hombre este proceso, hicimos la oración que vamos a hacer ahora. Él reconoció que había sembrado con su esposa en el niño desde el vientre, cuáles fueron sus pecados, sus errores. Hizo la renuncia y listo, nos pusimos de acuerdo. A los 10 minutos de haber hecho la oración le entró una llamada de México. Era el hijo y le dijo: papá, yo quiero, es que no sé, tan raro, yo venía por acá y me siento como alegre, gozoso, y pensé en usted, papá, y le quiero pedir perdón y darle gracias por ser tan buen papá, y yo como que quiero regresar a mi nación y quiero cambiar de una. Y hemos visto testimonios así. Entonces, padres, prepárese, porque usted hoy puede liberar a su hijo, esté donde esté. Pueden empezar a caer las vendas de lo que realmente fue su. Entonces, padres, pónganse en pie, por favor, los que son padres, así su hijo no esté acá o su hija. Ok, 1, 2, 3. Señor, reconozco que has dado una sombrilla de responsabilidad y protección a mi cónyuge y a mí para cubrir a nuestros hijos. Reconozco que por desobedecer tus mandamientos hemos roto esta sombrilla y por estos rotos han pasado maldiciones a nuestros hijos.
Perdónanos por haber tenido otros dioses. Perdónanos por haber honrado ídolos. Perdónanos por haber usado tu nombre en vano. Perdónanos por todo activismo o adicción al trabajo y por no descansar. Perdónanos por haber deshonrado a nuestros padres. Perdónanos por haber matado con nuestra falta de perdón, odio, aborto, palabras o físicamente. Perdónanos por todo pecado sexual. Perdónanos por robar, por toda injusticia y usura. Perdónanos por mentir y toda forma de engaño. Perdónanos por toda envidia. Confiese cualquier otra cosa específica que haya afectado a sus hijos de parte de su cónyuge y usted. Wash over us with your goodness. Confiéselo. Dígale, perdóname la vez que maltraté a mi esposa y ellos estaban viendo, la vez que no fuimos prudentes en esto y lo otro, etcétera. Pida perdón por esas cosas. With your love. Gracias por perdonarme. Yo recibo tu perdón. Digámosla, por favor. ¿Sí? O gracias por perdonarme. Yo recibo tu perdón. Hijos, perdónennos por haber desobedecido a Dios y por haberlos desprotegido. Yo he confesado mi pecado a Dios y Él me ha perdonado y me ha limpiado con la sangre de Jesús. Ahora, en el nombre de Jesús, con su poder y autoridad, yo cancelo toda maldición que vino sobre ustedes por nuestros pecados. En el nombre de Jesús le ordeno a todo demonio que está afectando a mis hijos debido a mis pecados y los de mi cónyuge, que salgan a través de mí por exhalación, calmadamente, sin hacer daño y sin hacer espectáculo. Salga el demonio ordénele a eso que usted sabe que está maldiciendo a su hijo. Ordénele al demonio de adicción que lo suelte si es el caso. Ordénele al demonio de pereza, de rechazo, de abuso, conformismo, victimización, descarrío. Ordénele que suelte a su hijo. Tome autoridad. Yo ordeno a todo espíritu inmundo de rechazo, suelte a mi hijo en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo de abuso, de victimización, espíritus de inmoralidad, sueltan a mi hijo ahora mismo en el nombre de Jesús. Todo espíritu inmundo de perversión, todo espíritu inmundo de pornografía, de miedo, de ansiedad, de pánico, de enfermedad, todo lo que haya entrado a mi hijo ahora mismo en el nombre de Jesús. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre de Jesús, sueltan a mis hijos ahora, los sueltan y se van a los pies de Cristo. Muy bien, ahora va a proclamar esta bendición. Va a decir: hoy hablo una bendición de la presencia, gracia y favor de Dios sobre mis hijos y desato toda su identidad, destino y propósito en el nombre de Jesús. Amén. Una recomendación final: no se deje manipular de ellos más. Ya usted hoy quedó en paz con Dios. Ya usted cortó lo que tenía que cortar. Si hay algo más, después lo hace con Dios, pero ya no se deje manipular de sus hijos. Si un día vienen a decirle algo en su cara, dígale: mira, hijo, tienes razón, fue culpa mía, pero yo ya arreglé eso con Dios. Yo ya le pedí perdón, Dios ya me perdonó y tengo testigos. Lo hice en un seminario, ya renuncié, corté. No te acepto tu manipulación. Ahora tú eres responsable de cortar las ataduras en tu vida. ¿Sí? No se deje manipular. Eso sí, más mañana vamos a aprender a pedir perdón para que en el momento apropiado le pidas perdón a tus hijos. ¿Sí? Démosle un aplauso al Señor.